la sesión de esta jornada. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a irnos a nuestro libro de lógica. Estamos ubicados en el capítulo número 5, el capítulo que se llama Pensar con rigor. Esta es la unidad 2, el pensamiento lógico. Iniciamos hablando de lógica, de los principios lógicos supremos, la identidad, no contradicción y tercero excluido, razón suficiente. Y hoy vamos a avanzar hacia el concepto. Previo a ello, vamos a hacer un breve, pero brevísimo repaso en dónde están esos conceptos. Vamos a ver. Recapitulemos con el del concepto de la lógica. Página 66. Dice, si el pensamiento crítico sirve de guía para desarrollar la propia identidad, la lógica ofrece bases para que sea coherente. Copy y Cohen plantea que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente. Plantean que quizá el mayor beneficio que nos ofrece es el de reconocer a la razón como la mejor herramienta para el buen desarrollo de las relaciones humanas. Se llama lógica la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Para Copy y Cohen es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del mal. El término lógica se utiliza en circunstancias tan variadas que muchas veces se aleja de la esencia de esta disciplina. Y me voy a saltar ahora a otro texto, y acá nos dice acerca de la lógica, ¿verdad? Que la palabra lógica tiene su origen en la Grecia antigua, y tiene que ver con el término logos, el cual podría traducirse como palabra, pensamiento o razonamiento. De esa cuenta, la lógica puede entenderse como el estudio de los principios y de los razonamientos correctos o válidos. Entonces, dentro de la lógica, el interés es el razonamiento. Y el razonamiento lo vamos a entender a partir de ideas, a partir de conceptos, y que tiene que ver con esta idea fundamental del logos, ¿verdad? Y que se puede traducir como palabras. La lógica para poder, bueno, la finalidad de la lógica es construir demostraciones racionales coherentes. Además, se guía por una pregunta básica. Anoten eso. ¿Cómo podemos distinguir entre un raciocinio correcto y uno incorrecto? La lógica echa mano de otra disciplina de la filosofía. Acude a la dialéctica. ¿Para qué? Para el desarrollo del conocimiento. De acuerdo con la dialéctica, entendemos que dialéctica es el movimiento del conocimiento que comprende dos movimientos opuestos e íntimamente complementarios. Uno de reducción del contenido, que se llama abstracción, y otro de vuelta a lo concreto. La lógica es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, en lo abstracto. Y aquí vamos a citar el concepto de la lógica formal, que puede también considerarse como uno de los sistemas de reducción del conocimiento, por el cual el entendimiento llega a formas sin contenido, formas puras y rigurosas, en las que el pensamiento solo tiene que ver consigo mismo. La cita anterior indica que los seres humanos vivimos una realidad concreta. En ella, como cualquier otro animal, percibimos fenómenos naturales a través de nuestros 5 sentidos. Pero como es imposible trasladar todo lo percibido a la mente, desarrollamos un proceso de abstracción en el cual convertimos lo percibido en puras formas y estas las insertamos dentro de nuestro universo.
En la actualidad se define a la lógica como la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Am, los preceptos éticos, tanto como los estéticos, aclara el autor González. Quiero ver a quién estamos citando, vamos a ver si es Quinto González. Ah, Imelda González. Ah, interesante. Dice que eh, los preceptos éticos, tanto como los estéticos, no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en la primera instancia. ¿Qué ocurre? Que la lógica, digamos, separa a la filosofía de otras áreas, de otras disciplinas, porque se ocupa únicamente del pensamiento producto de la razón y además le interesa únicamente las estructuras, ¿verdad? Pero ¿cómo así? Bueno, lo que ocurre es que hay otro pensamiento, ¿verdad? Y ese otro pensamiento eh, tiene que ver con otras corrientes, pero que me parece interesante. Hice el ejercicio con los otros grupos y creo que ayudó a comprender este inicio de la lógica. Me voy a permitir leerles y compartirles también un artículo. Pues ya saben, como profesor me gusta estar pues leyendo, buscando cosas que me ayuden en principio a mí, ¿verdad? Pero que sobre todo enriquezca las charlas y el contenido. Este es un blog, ¿verdad? Un sitio que sigo de divulgación filosófica. Y este artículo, la intención de traerlo a la clase es para ver la contradicción esta entre ¿por qué, por qué en la lógica no entra la parte estética ni la ética? Porque básicamente tienen que ver esas dos partes con las emociones. Y en cambio la lógica se ocupa de lo que es racional y ahí no entra la emoción. Entonces, a partir de esta lectura de esta escritora, filósofa, ¿verdad? Muy joven, por cierto, y es muy reciente la entrada de este input, pero me llamó mucho la atención y me parece interesante compartirse. Este artículo se llama ¿Existe un término medio entre poesía y filosofía? Y de una vez se los voy a ir compartiendo para que lo tengan ahí. Bye. Dice, la filósofa malagueña María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, es un ejemplo perfecto de la filosofía poética. Su propio método es así, el método del delirio, reflejado en su obra Delirio y Destino. Nos habla sobre el enfrentamiento entre la poesía y la filosofía, la cual es vista desde un punto de vista científico e intenta buscar una solución o un término medio entre estas dos partes irrenunciables que pertenecen al hombre. Tanto Nietzsche como María Zambrano, independientemente de la diferencia de siglo, se plantean el mismo problema. Ojo acá, nuestra sociedad está enferma debido al nihilismo y a una pérdida de valores e interés. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, incluye varios poemas. Muchos de sus pasajes son más poéticos que propiamente filosóficos, pero también podemos ver pasajes filosóficos cuya prosa es poética. Para Zambrano es muy importante el logos, la palabra, recuperándolo de los antiguos filósofos. Por eso es tan importante la poesía, considerando que ésta le permite crear desde el no ser, mientras que la filosofía viene desde el ser, por lo que este conflicto viene de muy atrás. Por ejemplo, Platón no creía que existiera un hueco en el Estado para los poetas, al considerar que estaban malditos, debido a que el ámbito de las sensaciones nos lleva al error y al mal, al no ser exactos. Es por ello que los expulsó, y desde entonces para los filósofos la poesía es el enemigo.
Los vencedores de la batalla fueron los filósofos hasta el siglo XIX y XX, en el que aparece Nietzsche, el cual defiende a los poetas y dice que ese nihilismo de las sensaciones se debe a la expulsión de esto. Esto no quiere decir que los dos ámbitos sean totalmente opuestos. De hecho, ambos tienen el mismo origen, la admiración. En María Zambrano hay mucho platonismo, porque para ella el logos, nuestra palabra, y el amor van de la mano, porque para ella vivir es convivir, pensamiento que comparte con Ortega y Gasset, para el cual vivir es convivir y por ello ser juzgado es morir. Para ella vivir es convivir en el sentido de que entender que hay tiempos distintos y convivir es intentar dentro de esa diferencia que haya una sintonía, una convivencia de distintos tiempos, que no una tolerancia, sino una convivencia. Volviendo a Platón, para Zambrano el logo es una cierta ascensión hacia un amor del sentir, un atrevimiento. Y acá veamos este extracto, este poema que aparece en una de las obras de María Zambrano. Y este extracto me gustó mucho y fue el que me generó la curiosidad y las ganas de compartírselo, porque dentro de la contradicción que estamos viendo, que nos habla, que la filosofía se ocupa de lo racional desde el ser, desde el logos, ¿verdad? La poesía, dice, que también desde el logos, pero desde una visión platónica, no aristotélica, ¿verdad? Se ocupa de las emociones, de los sentimientos, de lo estético, de lo que produce la belleza, de lo que produce el encanto, de lo que produce el enojo, de lo que produce la ira, mientras que la lógica, en contraposición, lo acabamos de leer, se ocupa del pensamiento riguroso, producto de la razón, de las estructuras, decía, sin contenido. Pero en este poema, María Zambrano, en este extracto propiamente, hace un ejercicio tan delicado de hablarnos de los principios lógicos supremos y vamos a ver si ustedes lo identifican. Dice, aceptarse no siendo y al aceptarse ir siendo, ir hacia el ser, afrontar el riesgo de ser en falso, de ser otra cosa, de ser el otro, uno de los múltiples otros que la posibilidad ofrece en sus espejos. Y uno mismo, pero el llegar a ser uno mismo y no el otro. ¿Cómo podría lograrse? Habrá que conocerse ya y desde el principio. ¿Cómo despejar la autenticidad si cada acción nos crea o nos deforma? Si aquello que hemos vivido arroja a su sombra, ¿qué mide nuestra autenticidad? Claramente en esta pues, estrofa, ¿verdad? Podemos reflexionar y irnos por diferentes caminos. Hay mucho por donde cortar y, digamos, enriquecerse. Pero yo me fui por el lado de los principios lógicos supremos. ¿Qué principio lógico supremo usted puede encontrar en la primera frase? Aceptarse no siendo y al aceptarse ir siendo, ir hacia el ser, afrontar el riesgo de ser en falso, de ser otra cosa, de ser el otro, uno de los múltiples otros que la posibilidad ofrece. Hasta ahí. ¿Quién se atreve? ¿Qué principio podrá ser? ¿Serán todos? Carlos Revolorio. Buenas noches, licenciado. Pues yo el que puedo identificar también sería el de identidad, digo yo. A la vez, todos tenemos una esencia que nos diferencia. Muy bien, muchas gracias. Aceptarse no siendo y al aceptarse ir siendo. Porque entre el ser y no ser, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Pero el principio de identidad lo que dice que A solo puede ser igual que A. Y luego el tercero excluido nos dice, precisamente, ¿verdad? Y el de no contradicción y tercero excluido, que entre el ser y el no ser no hay un término medio. Tal vez el de razón suficiente cuesta más encontrarlo por acá, ¿verdad?
Pero tal vez aquí está, porque habrá que conocerse ya y desde el principio cómo despejar la autenticidad si cada acción nos crea o nos deforma. Razón suficiente para todo y una explicación, ¿verdad? Todo pasa por algo. Ahora, ¿por qué hago este ejercicio? Porque quiero que noten, mientras la lógica se enfoca en la estructura, no le importa el contenido, ¿verdad? Son otras disciplinas que se van a ocupar de las emociones y el contenido. Claro, también en la filosofía hay, digamos, todo un pensamiento y una corriente para ello, pero concretamente para diferenciar la lógica, ¿verdad? Pues me gustó mucho esto. Sigamos leyendo. Dice, un origen común. Tanto filosofía como poesía comienzan con la admiración. Sin embargo, la filosofía sufre posteriormente una separación, en la cual se abandona lo real, ya que cree que la realidad está más allá y en la poesía se apega a las sensaciones. El poeta está interesado por la multiplicidad y el cambio y busca la verdad a través de la investigación, al contrario que en la filosofía, que se interesa por la unidad y busca la verdad a través de la inspiración o tradición. El filósofo y sociólogo francés Auguste Comte, considerado el creador del positivismo, dividió la historia en estadios en lugar de edades. Estos estadios fueron tres. El primero era la religión, el segundo la filosofía y el tercero la ciencia, que considera el saber vinculado a la técnica, que se correspondería al estadio positivo y es una filosofía que todos tenemos en la mente, la del reduccionismo. María Zambrano también incluye la religión al hablar de poesía en su obra, hacia un saber sobre el alma. Para ella la poesía primera es el lenguaje sagrado, que para el creyente no es poesía, sino misteriosa verdad. Y más allá de la poesía y filosofía, está como unidad última la religión y todos han de ser miradas por una mirada unitaria. Dice en este otro extracto, filosofía, poesía y religión necesitan aclararse mutuamente, recibir su luz una de otra, reconocer sus deudas, revelar al hombre medio asfixiado por su discordia, su permanente y viva legitimidad, su unidad originaria. Como conclusión, veamos cómo y cuáles serían los diferentes puntos de vista, tanto para un filósofo y un poeta, de una manzana, por ejemplo. Para un filósofo, una manzana, para un científico o un filósofo podría ser simplemente una ley o fórmula y puede ser, por ejemplo, un peso o una trayectoria. Mientras que para un poeta, una manzana puede ser un color, un sabor, una sensación, un recuerdo, por lo que podríamos decir que el poeta está enamorado de las cosas. Podemos ver que filosofía y poesía no son opuestos, sino que se complementan, se enriquecen mutuamente, incluso se fusionan. La filosofía nos puede hablar poéticamente y la poesía nos puede hablar de filosofía. Una cita como ejemplo de la poesía reflejada en la filosofía de María Zambrano es su respuesta a la pregunta ¿por qué estudias filosofía? Y en ella vemos la utilización del recurso literario del polisíndeto. Porque tengo que morir y no podré hacerlo sin haber visto y sin haberme visto. Porque no podré morir sin haber vivido la verdad y no como jamás se me alcanzará el éxtasis, amor completo, ni la caridad inagotable de los santos, como solo de vivir humanamente, como estoy aquí, como me asfixio en la memoria. Ese implacable don que parece he recibido, que me deja sin horizonte y sin futuro, como sé que no he de vivir en un instante toda la vida que es y sería la presencia del universo. Desde aquí, y como tengo que aprender a vivir en el tiempo, como tengo que ser persona. ¿Y qué tiene que ver esto con derecho y con nuestro curso? Pues bueno, en principio nos ayuda a diferenciar entre la lógica formal o clásica, ¿verdad? Y otros términos como estética, como poesía. Segundo, al presentarles este ensayo, usted puede tener una idea concreta de cómo se escribe un ensayo filosófico. En este caso, en un tema
profundo, ¿verdad? Y solo veamos, para que la autora María Lucio haya podido articular este ensayo, ella tuvo que haber leído, conocido, discutido, reflexionado, al menos veamos cuántos autores. Para empezar, María Zambrano, Ortega Gasset, Nietzsche, Platón y Augusto Comte. Por lo menos 5. Luego de eso, ella tuvo que haber entendido, comprendido y sabido explicarse, ¿verdad? En conceptos. Y aquí viene la clase de hoy, ¿qué es un concepto? ¿Verdad? Conceptos, ideas generales sobre, por ejemplo, la propuesta de María Zambrano de su método del método del delirio, por ejemplo. O 2, en Así habló Zaratustra, que nos habla Nietzsche del nihilismo, ¿verdad? O 3, del concepto de los estadios de Augusto Comte, para entender lo que Nietzsche propone desde su Zaratustra, ¿verdad? El concepto de logos, ¿verdad? Como punto generador de admiración mutua y que nos explica cómo se separa, y aquí viene otro concepto, filosofía de poesía y por qué. Y entonces entender que cuando hablamos de Platón estamos hablando de sus diálogos y que en el diálogo de la República, que es uno de los más conocidos, lo que hace Platón es básicamente diseñar la sociedad perfecta que vive en democracia, en las polis, ¿verdad? Y por eso es que de ahí expulsa a los poetas, según este artículo, ¿verdad? Finalmente, también tenemos que saber un poco o sabernos acercar a la sociología para poder hacer ese cruce, ¿verdad? Y no olvidar que estamos hablando de esa contradicción entre filosofía y poesía. Además, también nos da un pincelazo acerca de religión. No entra a hablar de alguna religión en particular, pero sí hace esa crítica, ¿verdad? Y lo finaliza con este extracto, ¿verdad? De que entonces, ¿por qué estudias filosofía? Y la importancia de la filosofía. Entonces, si ven, es realmente enriquecedor y, y pues bueno, no encuentro yo forma más amena, digamos, de poder cruzar la información y llevarnos una idea completa. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy, que es acerca de los conceptos. No sé si antes de que avance algún comentario, alguna duda. Bueno, hasta acá era la mera introducción. Entonces, ya que sabemos qué es la lógica, ya repasamos los principios lógicos supremos, el siguiente tema es el concepto dentro de la lógica formal, que es aristotélica. Ahora usted ya va a poder, al menos en inicio, saber diferenciar entre por qué hablamos de lógica aristotélica y por qué es lo platónico, ¿verdad? Platón. Y aunque ambas trabajan con logos, ¿verdad? Bueno, en principio el concepto es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Todo concepto sintetiza características que tienen en común todos los objetos de una misma clase. En pocas palabras, los conceptos o el concepto son las ideas que pueblan nuestra mente. Los datos que los sentidos captan se convierten en conocimientos cuando el pensamiento los ha transformado o asimilado. Pues me pareció muy interesante compartirles esta imagen y también a la luz del artículo que acabamos de leer, no interesa para efectos de la clase la parte estética, la parte pues que llama al arte, ¿verdad? En este caso, esta pintura, a pesar de que es una pintura icónica de Rembrandt. Esta pintura se llama Clase de Anatomía del Doctor Pulp, que es este señor que está aquí, ¿verdad? Pero les he puesto un tributo que hizo un caricaturista a varias pinturas, ¿verdad? En ocasión pues hubo un evento ahí de cultura en los Estados Unidos. Y miren esta belleza que salió, ¿verdad? Antes de que existiera la inteligencia artificial y cuanta casaca hay ahora, alguien se le ocurrió utilizar la teoría, ¿verdad? El concepto, la filosofía para hacer este tributo. Y aquí es en donde
donde me gusta, digamos, explicar cuando hablamos de las ideas y cuando hablamos de estructura. Y no interesa la parte estética, ¿verdad? Este sí, muy bonito Rembrandt, pero ahorita no es nuestro objeto de análisis, sino es la estructura, la acción que nos remite, ¿verdad? Aquí hay una acción, la clase de anatomía. Aquí este señor, este médico, el doctor Pulp, que además es un personaje histórico, está diseccionando este cadáver y pueden ver la reacción de todos, ¿verdad? Es diferente en cada uno. Uno, el auxiliar, va tomando notas, uno está asombrado, uno tiene asco, el otro tiene duda, el otro está temeroso, el otro está muy interesado, bueno, pero con Plaza Sésamo y con los Muppets lo lograron pues rehacer el concepto del mismo tema del cuadro, pero además es icónico porque hay un guiño a la cultura pop gringa, no solo por los personajes, sino que el Abelardo esté diseccionando a la rana René, ¿verdad? Es bastante, es icónico en la cultura gringa el tema pues de la disección de las ranitas en las clases de ciencias naturales, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el concepto, liberarnos, digamos, no nos interesa la parte estética, aunque se las acabo de comentar, ¿verdad? Porque al final, pues en esa contradicción, pues es porque tengo las ideas, conozco esta información, la comprendo, entonces se las puedo compartir. Tal vez muchos de ustedes no conocían ni a Rembrandt, ni al doctor Pulp, ni a Belardo, ni al Come Galletas, ni a la Rana René, ni sabían nada de esto, y mucho menos eh, sobre anatomía, por ejemplo, y no se han fijado que lo que está diseccionando es el antebrazo izquierdo, ¿verdad? No el estómago, sino el antebrazo izquierdo. Vaya, pero todo eso es posible porque en la cabeza de cada uno hay ideas. Quien no las tenía acaba de aprender y ahora ya lo sabe y va a poder abstraer. ¿Qué abstraemos de esto que estamos viendo? El concepto, por ejemplo, de un cuadro y de una réplica a manera de tributo. O dos, abstraemos la clase de anatomía con esta reinterpretación de cultura pop, ¿verdad? O tres, podríamos hacer un análisis semiológico de las pinturas a nivel estético, ¿verdad? Pero solo nos interesa la estructura en la lógica. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de conceptos, hablamos de que estos tienen características. Y estas características pueden ser esenciales y accidentales. Las esenciales son aquellas que le hacen ser lo que es y no otra cosa. Mientras que las accidentales, pues, eh, pueden estar o no y no afectan la naturaleza del concepto. Por ejemplo, el concepto de un gato. ¿Qué es un gato? Sus características esenciales nos dicen que un gato es un ser vivo, es un animal, es vertebrado, mamífero, felino, doméstico. Pero sus características, y eso lo hace ser gato y no gallina, por ejemplo. Mientras que sus características accidentales nos dice que puede ser de color negro, que pueda que esté enfermo, que pueda que sea gordo, que sea pelo largo, cola corta, eh, pero eso no afecta ni modifica la esencia del gato. Luego, los conceptos tienen extensión y comprensión. Cuando hablamos de extensión, hablamos de la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Por ejemplo, el concepto ser vivo. Ser vivo, su extensión es, por ejemplo, animales y plantas. Y de animales y plantas está el conjunto, por ejemplo, de gato, árbol. Y aquí podríamos continuar, ¿verdad? En la extensión. Dentro de gato podríamos tener, no sé, siamés, los de tres colores, atigrado. Dentro de los árboles podríamos especificar el tipo de árbol específico, ¿verdad?
Y esa es la extensión del concepto ser vivo. Mientras que la comprensión es la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término. Entonces, este concepto tiene a estos términos por extensión, pero en uno de estos términos vamos a ver sus rasgos particulares que posee y que además lo diferencia del resto. En animal, por ejemplo, en su comprensión tenemos el conjunto de gato, y dentro de gato tenemos que es un mamífero, y dentro del mamífero que es un felino, y así sucesivamente. Entonces, hay que recordar que la extensión nos dice la cantidad de objetos que abarca el concepto y la comprensión sus atributos. Por eso es importante la comprensión de las características esenciales y accidentales. Y esto nos lleva entonces a la definición, ¿verdad? Un concepto tiene una definición. ¿Qué es lo que es? Pues bueno, determina el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas y expresa los rasgos esenciales de un concepto y a la vez lo que lo diferencia de otros del mismo género. Por ejemplo, el concepto perro, su definición, y para eso tenemos que acudir tanto a las características como a su extensión y a su comprensión. Pero aquí entonces ya nos dice que para definirlo acudimos a su género próximo. ¿Qué es perro? Es cánido. ¿Cuáles son sus diferencias específicas? Que es doméstico, fiel a los humanos. Por ejemplo, el concepto árbol, su género próximo, que es una planta y es perenne. Sus diferencias, que es tronco leñoso y elevado. Entonces, un concepto se define y se define a partir de sus características esenciales y accidentales y de su extensión y comprensión. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Todo clarísimo, como el agua de Maritlán. Bien, entonces, antes de concluir el tema 5, porque ahora pasaríamos al tema 6, quiero compartirles otra lectura breve, ¿verdad? Me llevará tal vez un minuto compartírselas. Pero dentro de todo lo que me llega, de las cosas que leo, que reviso, me encontré con algo, más bien dicho, pues sí, es un tuit que me parece de capital importancia compartirlo. No dice nada que no sepamos, pero lo dice con los puntos sobre las íes. Y además en el contexto en el que estamos viviendo de estas horas tan complicadas para nuestro gremio, para la política, para el destino, para el futuro, para el presente del país y las cosas que están pasando, que no puedo yo quedarme, digamos, pues ajeno, ¿verdad? Sin embargo, pues es complicado porque tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero dentro de ese cumplir también hacer la crítica y al menos ayudarles y ayudarnos, ¿verdad? A que nuestras ideas funcionen. Si cuando menos ahí se puede aportar con las ideas, ¿verdad? Eh, yo sigo en Twitter al doctor Juan García. Él es catedrático de filosofía de la Universidad de León en España, ¿verdad? Eh, acá pues les quiero compartir esto pues a manera de reflexión crítica y si van a seguir a alguien, búsquenlo y sigan. Este señor tiene ideas muy bien planchadas, de muy alto nivel, las cosas que a mí me gusta ir leyendo para traer a la clase, para que para empezar, por mí mismo le encontremos sentido a todo esto. Dice, no sé qué, si me están viendo la pantalla, ya no sé qué hice yo. No, este no es. Ah, bien, este es. Bueno, dice, el doctor Juan García Amado escribe esto tan importante. Dice, seamos claros de una vez por todas, sin paños calientes ni diplomacia floja. La enseñanza del derecho es, en muchos países, catastrófica, absurda, demencial. Si la arquitectura se enseñara como el derecho, los edificios se caerían
Y si se enseñara así la medicina, los cirujanos matarían a cada paciente, porque no sabrían ni qué hay que lavarse las manos. Las facultades de derecho están plagadas de profesorado que ignora qué utilidad práctica tiene la teoría que explica o desconoce qué fundamento teórico tiene la práctica que muestra. La gran culpa es del profesorado y del amén, ¿verdad? Y del gobierno de las facultades de derecho. Hay que refundarlo y repensarlo todo. Y urge cerrar miles de facultades de derecho. Y si me apuran, encarcelar a muchos de sus responsables como autores de delito continuado de estafa, entre otras cosas. Imagínense, si los ingenieros no saben, se caen los puentes. Pero si los profesionales del derecho, anoten esto, no saben, nos caemos los ciudadanos y la práctica jurídica se vuelve arbitrariedad, corrupción y abuso. Y eso es lo que hay adornando con propaganda del iusmuralismo fatuo que sale de esas mismas facultades absurdas. Todos felices porque buscamos la justicia y se nos llena la boca de derechos humanos, de los gatos y de monísimos principios, mientras no distinguimos una pena de una sanción administrativa o un contrato de un acto administrativo y mientras no tenemos ni lejana idea de cómo se estructura el sistema de fuentes, cómo se relacionan las normas dentro de nuestros ordenamientos o cómo se relacionan los sistemas jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me voy a almorzar, estas cosas me dan hambre. Y por supuesto el hilo sigue y los invito a que lo lean, que vayan a ver, ¿verdad? La lindura de ideas que expresa eh, Juan García Amado, ¿verdad? En este tuit. Y pues van a disculpar que les comparta un tuit, pero me pareció relevante y además atinado en este contexto, ¿verdad? Que lo menciona muy bien acá, que no sé si también sea nuestro contexto, ¿verdad? No quisiera aún tomar esa bandera, pero o ya pasamos hace ratos por ahí, estamos en otro multiverso aún no sé si Dante Alighieri tendrá otros 9 círculos para expresar esto que en lo que estamos metidos y vivimos en este país. Y de pronto, no sé, aquí le estoy hablando al oído hoy, adelantado en el tiempo o en un espacio de tiempo del pasado, ¿verdad? Por si usted ya llegó a ser magistrado, llegó a ser juez, llegó a ser fiscal, auxiliar fiscal, un abogado de la defensa, un asesor jurídico, un abogado corporativo, este, ponga a funcionar su cabeza, busque una brújula ética, alinee sus pensamientos con su moral, ¿verdad? Eh, Impóngase un reto de vencerse a usted mismo, ¿verdad? Y sea la mejor versión que pueda, lea, estudie, busque cosas nuevas, lea cosas nuevas, ¿verdad? Aprenda del error, supérese a usted mismo antes que los demás, antes de querer tener, busque ser, porque por eso estamos así de fregados en este país, por eso y por otro montón de cosas, ¿verdad? Así que en este contexto, pues hay que abrir bien los ojos. Quienes puedan estar en la calle, vayan a la calle, quienes puedan hacerlo con sus ideas, háganlo con sus ideas. Lo importante es que debemos de despertar. No sé qué vaya a pasar, no lo sabemos, pero sí sé que la formación de ustedes sigue y yo llevo en los hombros como su compañero universitario y su catedrático que me toca en este momento ser esa tremenda responsabilidad de no quedarme callado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. Así que, pues bueno, hemos cumplido con la jornada del día, pero también con un aporte, si bien mínimo y casi ridículamente minúsculo, ¿verdad? Pero que sirva para motivar alguna reflexión, alguna crítica. Bueno, gracias, Antonio. Qué bueno que te quedó claro. Y bueno, entonces de esta forma y con este contenido que cae como anillo al dedo para la lógica formal, concluimos el tema 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, pues entonces, don Daniel, adelante. Creo que tiene apagado su micrófono, Daniel. Sigues con tu micrófono apagado, Daniel. Bueno, parece que no es posible. Vamos a ver. No, no sé qué ocurre, Daniel, pero tenemos apagado el micrófono. Vamos a ver. No, aquí todo está activado, no hay problema. Bueno, qué lástima, no fue posible. Bueno, pues, compañeros estudiantes, si no hay comentarios y todo está claro con el tema del de hoy, pues hasta aquí termina la clase. Me disculpo, Daniel, no fue posible escucharlo, pero podemos retomarlo en la siguiente sesión con todo gusto. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o dudas, terminamos por hoy la clase. Gracias, licenciado.